La crisis derivada de la caída del precio del petróleo recaló el clamor de un cambio de modelo económico. Hasta economistas vinculados a la llamada Revolución Ciudadana consideraron insostenible un modelo de supremacía estatal sin petróleo y con más endeudamiento. Walter Spurrier, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, Alfredo, buenos días. El gran mérito del proyecto urgente es que busca encender el motor privado con un paquete de exenciones y rebajas tributarias, pero mantiene encendido el motor estatal con el combustible de endeudamiento y la progresiva recuperación del petróleo que se está dando. ¿Funcionará este cambio de modelo? ¿No habrá nuevos impuestos a la ciudadanía? ¿Generará empleo? Bueno, vamos por parte en esto. En primer lugar, si vamos a enfrentar el problema fiscal y reducir la dependencia del crédito externo, el gobierno pretende atenderlo en la etapa inmediata con la amnistía tributaria, la remisión tributaria, que significa que van a aumentar en los próximos meses los ingresos fiscales. Y piensa luego probablemente seguir endeudándose, pero cada vez con menos, hasta que va ajustando el gasto público, tiene que ajustar el gasto público. Ese proceso igual es un proceso que significa que no va a haber mayor crecimiento económico durante este periodo de ajuste, porque en el momento que uno ajusta el gasto, evidentemente no se está expandiendo. Entonces, lo que tratan de... ¿Pero hay ajuste al gasto? Bueno, es muy pronto para decirlo. Pero antes no ha habido, digamos, ya llevamos un año de gobierno y usted mismo ha señalado en análisis semanal que las cifras de ejecución presupuestaria no indican ese ajuste. Bueno, es que el primer año realmente fue una continuidad del gobierno de Rafael Correa. Siguieron funcionarios vinculados al gobierno de Rafael Correa, se siguió la misma política, de hecho hasta se aceleró el endeudamiento del dinero que se desembolsó justo a la posesión de Lenín Moreno hasta que salió el ministro de la Torre. La deuda externa aumentó en 7.000 millones de dólares. Entonces, recién estamos hablando de unos 2 meses de ajuste y hay promesas de ajuste, hay que ir viendo si en efecto se va a dar. Pero si el gobierno no hace el ajuste por las buenas, termina haciéndolo por las malas, porque la puerta de endeudamiento externo no está abierta como estaba antes. Las circunstancias internacionales han cambiado, la visión del futuro de la comunidad ecuatoriana es distinta y por lo tanto no va a haber tanto acceso a crédito externo. En ese caso, sencillamente no va a haber dinero para el gasto, tiene que recortarlo. Ahora, o sea, en efecto, el último endeudamiento se produce porque la tasa de interés para el Ecuador por el riesgo país había subido siquiera al 11%, se prefirió colocar CETES, o sea, los certificados de tesorería. Pero eso se lo puede hacer por una sola vez, por 2 veces, ¿cuántas veces? ¿Hasta cuándo? Ahora ha bajado la tasa de interés, ha bajado el riesgo país, el petróleo se está recuperando. Entonces, ¿qué ocurre? Que si ha bajado 1,5 puntos más o menos la tasa de interés para el Ecuador, resulta que en el mercado los bonos ecuatorianos son atractivos porque rinden el 10% cuando los de Colombia rinden la mitad y se acaban en media hora. Sí, pero el gobierno quisiera emitir en mejores condiciones y de todas maneras mucho depende de que los inversionistas, el mercado financiero, se convenza que el gobierno va por buen camino. Porque hay el problema también de que los bonos que se contrataron con el gobierno anterior comienzan a vencer en el año 2020. Entonces vamos a tener que recurrir a nuevo endeudamiento en montos importantes solamente para poder pagar los créditos que se vencen. Entonces él tiene que mostrar, el gobierno, que realmente se ha hecho un cambio efectivo en las políticas económicas y que se está resolviendo el problema fiscal. Impuestos, no sé si vayan a haber nuevos impuestos, pero pienso que es muy probable. Pero por lo menos eso es lo que dicen que no habrá. Dicen todos los actores políticos responsables de este acuerdo. Pero en ese caso probablemente va a haber una reducción del subsidio de los combustibles, porque el gobierno también necesita actuar por el lado de los ingresos. Pero eso creería que se hace como para distraer a la opinión pública y dar ciertas esperanzas, porque ya sabemos por la experiencia que nunca se ha dado aunque es posible en gasolina, por ejemplo, porque esa es otra cosa.
Se habla de que el subsidio de los combustibles es un gran pecado, pero lo que se refiere al diésel, que es la mayor parte, sí afecta a la producción, sí afecta al costo y al transporte de bienes y de personas y de mercaderías. No es lo mismo que el subsidio de la gasolina. Bueno, yo por eso lo que he sugerido es que tiene que ser un ajuste paulatino, para que las empresas y los usuarios en general vayan ajustándose al precio más elevado. Y van a tener que atender ese problema o en su defecto hacer una reducción más firme del gasto público. El Ecuador ahora tiene un estado que es el más grande de la costa del Pacífico de América del Sur en relación al tamaño de su economía y no podemos competir con una carga fiscal tan pesada con Colombia, Perú y Chile. Entonces, y por eso, y respecto entonces a la atracción de nuevas inversiones nacionales y extranjeras, básicamente comprende esto repatriación de capitales que vienen bajo la forma de compañías constituidas en el extranjero. Normalmente lo primero que viene es el capital nacional. El capital nacional viene a ser empresas nacionales que se endeudan en el exterior y entonces viene la plata como deuda privada. En muchos casos esa deuda privada la consiguen las empresas nacionales con respaldo de depósitos que tienen firmas relacionadas en los mismos bancos en que le prestan, lo que se llaman créditos back to back. Hay muchos casos de eso y lo primero que viene es la inversión nacional. Posteriormente viene la inversión extranjera, cuando ven que los nacionales realmente están invirtiendo. Eso es posible. Sin embargo, para el caso de la inversión extranjera, el principal problema es el relativo a la poca confiabilidad en las Cortes Nacionales. Y la solución que se le ha dado a pedido de la oposición de que haya el arbitraje y que lo ha aceptado el gobierno, ¿es creíble eso cuando la Constitución no lo acepta? Bueno, eso dirán los constitucionalistas y dirán los asesores. ¿Y qué dirán los inversores? Porque a ellos no les interesa la discusión. Los inversores consultarán a sus abogados y ellos les dirán si se puede confiar en eso o no. Pero ese es su problema. O sea, la ley es muy generosa en los beneficios tributarios, pero ese es solamente un elemento y ni siquiera el más importante. El más importante es la seguridad jurídica y ese sin duda es un escollo que no sé si le hayan podido dar la vuelta o si se... O sea que se tendría que avanzar realmente hacia una reforma constitucional a la cual todos le tienen una alergia infinita. Todos los grupos políticos nunca han tratado ese tema, quieren todo hacerlo reformando leyes y reglamentos como lo hacía Correa. Por ejemplo, la cuestión del déficit, del equilibrio fiscal. Se proponen soluciones, pero son a través de decreto ejecutivo, como hacía Correa. Sí, la verdad es que tendría que ser una reforma constitucional y tendría que hacerse algo relativamente rápido, porque la idea es que estamos entrando en este proceso de ajuste y que no debe durar más de la cuenta. Lo menos que va a durar es lo que dura el gobierno actual. Y lo ideal sería que este gobierno le deje al sucesor una economía saneada, que el sucesor no diga que no le han dejado la mesa servida. Pero eso requeriría un cambio de la legislación en la Constitución muy próximo, muy pronto. El cambio de modelo es una apuesta económica que embarca a todos en el mismo saco. Es políticamente legítima, pero económicamente riesgosa. El cambio de modelo es necesario porque el Ecuador estaba viviendo de un estado rico con dinero del petróleo y más bien se dejaba de lado la competitividad de las empresas nacionales. De hecho, la inversión privada cayó durante el gobierno de Rafael Correa. Y ahora de pronto, al no poder crecer la economía por inversión pública, tiene que crecer por inversión privada. Es una necesidad. El otro sistema nos va a llevar a Venezuela o algo por el estilo. Entonces, en ese sentido, no queda más que atraer la inversión y tomar medidas que signifiquen que el país sea más competitivo. O sea, que incluso las industrias nacionales puedan competir en mercados externos e incluso en el mercado interno con
con las importaciones que hoy vienen de la Unión Europea o que vienen de los países latinoamericanos. Entonces, y en cuanto a generación de empleo, el primer año, ¿cuál ha sido la tendencia y será reversible esta tendencia? El primer año la tendencia ha sido que se reduzca el empleo. Y yo soy un poco pesimista en cuanto al incremento del empleo, porque el Ecuador tiene los sueldos tan altos como Argentina o Chile y no tiene el nivel de competitividad. Estoy hablando a nivel de los salarios mínimos, no a nivel de salarios medios. Entonces, todo lo que signifique una industria o una actividad intensiva en mano de obra para hacer bienes de exportación o por el mercado interno tiene ese problema, que si se tiene mucha mano de obra, sencillamente los productos salen muy caros. Entonces, la tendencia es que las empresas inviertan en maquinaria intensiva en capital, o sea, de que se hace una inversión muy grande, pero se utilizan menos empleados. Pero eso implica menos empleados. Sí, es que en ese sentido, si optamos bajo el gobierno de Rafael Correa de aumentar los sueldos en 10% en dólares todos los años, por un buen número de años, y optamos por tener precios altos, la contrapartida es que entonces hay menos empleo. Bueno, si se ajustan los privados, que se ajusten con lo público. Eso es lo que pide la gente. Walter Spurrier, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias. Denise.